El piso ejecutivo brillaba con tonos azules y plateados. Globos flotaban contra el techo. Serpentinas adornaban los pasillos, y la sala de juntas tenía un leve aroma a crema de mantequilla. En el centro, un pastel enorme proclamaba crecimiento del 500% en letras azules y audaces. Ahí estaba yo, dejando que los aplausos me envolvieran, creyendo ingenuamente que este era, por fin, mi momento. 3 años de cumpleaños perdidos, vacaciones abandonadas y noches en vela planeando estrategias me habían traído hasta aquí. Mi equipo aplaudía con más fuerza que nadie. Algunos golpeaban las manos hasta que se les enrojecían. Otros silbaban. Arturo, nuestro director, se acercó a mí, su brazo pesado sobre mi hombro. Tenía esa sonrisa paternal que yo solía buscar como si fuera oxígeno. Pensé que, al fin, me la había ganado. Comenzó su discurso, elogiando al departamento, mi liderazgo, los números históricos de crecimiento. Las miradas se volvían hacia mí, asintiendo, sonriendo, como si estuvieran orgullosos de haber apostado por el caballo ganador. Sentí ese raro calor de pertenencia, la idea de que tal vez había tallado un lugar que nadie podría ignorar. Pero entonces la presentación avanzó. En la pantalla apareció la imagen de nuestra campaña más exitosa, la que yo había diseñado desde cero, cada eslogan, cada píxel, pero debajo, en letras grandes, había un nombre que no era el mío. Dirección creativa Javier Rosales. Un murmullo de aplausos corteses siguió, superficial pero ensayado, como si el público hubiera sido preparado. Mi respiración se atoró en la garganta. Javier, el hijo de 22 años de Arturo, un chico con más trajes a medida que experiencia laboral, me obligué a mantenerme erguida. Aunque mi estómago se revolvía, la voz de Arturo se hinchó de orgullo mientras las puertas se abrían y Javier entraba. Con un corte de pelo impecable y una chaqueta ligeramente grande, parecía un maniquí vestido para el éxito. Hoy comienza un nuevo capítulo, anunció Arturo, dando una palmada en la espalda de su hijo. Estoy orgulloso de presentar SBICPO a nuestro nuevo vicepresidente de Mercadotecnia, Javier Rosales. Los aplausos rugieron otra vez, pero ahora sonaban distintos, huecos, lejanos. Mi corazón latía con fuerza. Mi ascenso se desvanecía frente a mí. Javier cruzó la sala, extendiendo la mano con una sonrisita que apenas dejaba ver su arrogancia. La tomé, firme, profesional, mi sonrisa ensayada, pero por dentro, algo se rompió y cambió. Esto no era solo reemplazo, era borrarme, y aunque los vítores resonaban a mi alrededor, supe que no dejaría que este momento tuviera la última palabra. Solté su mano, levanté mi copa de champán y comencé a ensayar la máscara de calma que necesitaría para lo que venía. Cerré la puerta de mi oficina, el rugido apagado de los aplausos aún resonando en mis oídos. El silencio se sentía más pesado que cualquier humillación. En mi pantalla, nuevos correos parpadeaban asuntos llenos de felicitaciones, pero no para mí. Cada mensaje iba dirigido a Javier. Algunos lo llamaban visionario, otros elogiaban su liderazgo fresco. Habían aprendido rápido hacia dónde soplaba el viento. Entonces, un golpe en la puerta. Arturo entró sin esperar, su colonia llegando antes que sus palabras. Isabela, dijo con calidez, como si el cuchillo que acababa de clavar no existiera. Necesito que ayudes a Javier con la transición. Enséñale el camino. Preséntalo con los clientes. Asegúrate de que triunfe. Asentí una vez, como se asiente a un extraño que pide la hora. Me dio una palmada en el hombro, murmurando cuánto me valoraba como parte del equipo. Esa frase, antes inofensiva, ahora sonaba como un epitafio corporativo. Cuando la puerta se cerró, me senté en mi escritorio, mirando las fotos enmarcadas de campañas que habían mantenido viva a la empresa. Pensé en la neumonía que trabajé el invierno pasado, las noches encorvadas sobre análisis, mientras mis amigos Alebey celebraban las fiestas sin mí.
las vacaciones canceladas que aún estaban como créditos sin usar en mi correo, todo descartado en un instante por una sonrisa y un pase al chico que nunca había enfrentado una fecha límite. Pero una calma casi antinatural se asentó en mí. Si la lealtad era una calle de un solo sentido, yo había llegado al callejón sin salida, y no iba a quedarme ahí parada, esperando que el tráfico me aplastara. Abrí una carpeta oculta en mi laptop. Dentro había meses de preparación cuidadosa, expedientes de clientes, borradores de estrategias, invitaciones a comidas discretas ya agendadas. Mientras Arturo exhibía a su hijo, yo había estado dibujando mi propio mapa para salir de este lugar. La traición dolía, pero la claridad que trajo era más afilada. No estaba rota, estaba armada. Cerré la carpeta. Me recosté en mi silla y dejé que la furia silenciosa se endureciera en enfoque. Ya imaginando la primera reunión que tenía programada para la mañana, cuando crucé por primera vez las puertas de cristal de Vargas en Rosales, el aire olía a desesperación. El mercado estaba en picada, los despidos acechaban y el departamento de mercadotecnia era más un hervidero de rumores que un centro de estrategias. Tenía 29 años, sin experiencia en una empresa que devoraba talento como si fueran botanas de oficina. Aún así, creía que podía arreglar lo que estaba roto. Propuse campañas que otros decían eran demasiado arriesgadas, estrategias digitales ágiles, cuando los competidores se aferraban al papel. Historias impulsadas por la comunidad en industrias que preferían el jargón pulido. Algunas fracasaron estrepitosamente, pero las que funcionaron evitaron que los clientes se fueran. Cada pequeño triunfo le compraba a la empresa un poco más de tiempo, un poco más de esperanza. La gente dejó de susurrar sobre recortes. Empezaron a susurrar sobre mí. Debería haber estado orgullosa, pero el orgullo tenía un costo. Las cenas de Navidad con mi hermana Clara se convirtieron en llamadas de disculpa. El próximo año, te prometo, decía, mientras miraba borradores de campañas esparcidos en mi mesa de centro. Los cumpleaños se difuminaban en plazos de juntas. Cuando la neumonía me golpeó un invierno, me sostuve con almohadas, la laptop en las rodillas, tosiendo entre llamadas con clientes. No había aplausos para esas noches, solo la recompensa silenciosa de sobrevivir. Mi padre, un bombero jubilado en Querétaro, solía decirme: el trabajo duro hablará por ti. Isabela, no necesitas gritar. Durante años, llevé esa frase como armadura. Cada feriado cancelado, cada amistad sacrificada, me decía que el trabajo hablaba por mí, que si me entregaba por completo, algún día la empresa me devolvería algo. Ahora veo el error. El trabajo duro no habla, susurra, y se pierde fácilmente en el parloteo confiado de hombres con el apellido correcto. Si mi trabajo hubiera hablado tan fuerte como creía, mi nombre habría estado en esa diapositiva, no el de Javier. La amargura se asentó profundamente, más pesada que el cansancio. Mis sacrificios habían construido su imperio, pero me habían silenciado en el proceso, y mientras miraba los restos de esos años, la rabia dejó de arder y comenzó a cristalizarse en algo más frío, más afilado, listo para cortar en silencio. Javier comenzó a aparecer a mi lado como una sombra que no encajaba. En las reuniones, repetía mis puntos segundos después de que yo los decía, ganándose asentimientos de ejecutivos que fingían no notar el eco. Con los clientes, se apoyaba en frases que yo había creado años antes, lanzándolas como si fueran ideas frescas. Verlo tropezar con líneas ensayadas era como ver un billete falso pasar por moneda real, obvio para quien lo miraba de cerca, pero aceptado porque llevaba la firma correcta. Mantuve mi rostro sereno, mi voz firme. Por fuera, era la lugarteniente leal, la profesional impecable, pero por dentro, medía cada desliz, cada arrogancia, preguntándome cuánto tiempo podría sostenerse esta casa de naipes antes de que la gravedad reclamara lo suyo. Una tarde, mientras Javier recitaba una presentación que yo había escrito, mi celular vibró bajo la mesa.
Era un mensaje de Sofía, de contabilidad. Los números de Industrias del Valle no cierran. Arturo está escondiendo algo. Sentí una corriente de reconocimiento recorrerme. Esto ya no era solo nepotismo. Era engaño, podredumbre en los cimientos. Miré al otro lado de la mesa, a Arturo, riendo demasiado fuerte por un traspié de Javier, disfrazando orgullo con alardeo. Mi decepción se solidificó en algo más filoso. Si la lealtad debía ser ciega, la mía había sido arrancada hace mucho. Para cuando terminó la reunión, ya había tomado mi decisión. No me conformaría con ser reemplazada. No solo resistiría, no solo sobreviviría, actuaría. Mientras Javier salía pavoneándose, celular en mano, me quedé atrás, recogiendo mis notas. Sentí la línea que había cruzado, no con rabia, sino con claridad. La decepción había terminado. Lo que venía era estrategia. Y en una carpeta cerrada en mi laptop, esperaba el expediente que pondría todo en marcha. Esa noche, me senté sola en mi oficina, las persianas cerradas, la ciudad brillando tenuemente tras el cristal. Abrí la carpeta que nadie más sabía que existía mi póliza de seguro. Durante meses la había compilado en pedazos documentos extraviados en carpetas equivocadas. Comentarios casuales del personal. Reportes financieros que no cuadraban. Todo se había formado en una imagen que ya no podía ignorar. En el centro estaba Industrias del Valle, nuestra joya de la corona, responsable de casi el 40% de nuestros ingresos. En papel, nuestras campañas con ellos eran impecables, gráficos de crecimiento que escalaban como picos montañosos. Números de engagement que brillaban, pero en las hojas de cálculo crudas, escondidas en subcarpetas olvidadas. Los números contaban otra historia. El crecimiento no era real. Las métricas habían sido manipuladas. Los objetivos maquillados hasta que la ficción parecía verdad. Recordé la primera vez que lo descubrí, un archivo trimestral mal archivado en la unidad compartida. La tasa de engagement era pésima. Nada que ver con el reporte brillante que acababa de presentar. Al principio, pensé que era un error. Algún descuido de un becario. Pero luego rastreé las ediciones. Vi las huellas digitales de Arturo en los metadatos. Ese fue el día en que comencé a documentar, en silencio, con cuidado. Y ahora, navegando más profundo en el archivo, encontré más que datos falsificados. Pagos canalizados a través de proveedores fantasma, facturas infladas y firmadas con una rapidez alarmante. Los destinatarios llevaban a un nombre el cuñado de Arturo. No era incompetencia ni desesperación, era fraude, calculado, deliberado y enmascarado detrás de mi trabajo duro. Me recosté, el peso de todo esto presionándome. Esto no era solo ventaja, era el tipo de verdad que podía acabar con una carrera, derribar una empresa y arrastrar un apellido por el lodo. La ironía era casi demasiado rica. Arturo me había considerado reemplazable, una pieza que podía cambiar por su hijo, pero la máquina que había construido estaba podrida, y yo era la única con los recibos. Cerré el expediente y apoyé la mano en la tapa, firme. Ya no cargaba decepción, cargaba un arma, y estaba casi lista para usarla. Mantuve mis almuerzos fuera del calendario de la empresa. Un correo discreto aquí, un mensaje allá, un acuerdo con un apretón de manos para ponernos al día, para el fin de semana. Tenía 3 reuniones programadas. La primera fue con Marcos del Valle en persona. Me recibió en un pequeño bistro francés, de esos donde las charlas se diluyen entre el tintineo de copas. Coloqué los documentos frente a él, mi tono sereno, mi expresión neutra. Estos son los números reales, dije, no los que te han mostrado. Marcos leyó en silencio, su rostro enrojeciendo con cada línea. No me acusó, no exigió explicaciones, solo asintió. Dobló los papeles y los guardó en su maletín. Aprecio la honestidad, dijo al fin con voz cortante. 2 días después, me reuní con otro cliente,
Una empresa familiar de Guadalajara. Las manos del director temblaban mientras hojeaba las páginas. Si esto sale a la luz, susurró, nos arrastrarán con él. Dudó, atrapado entre la indignación y el miedo. No insistí. Solo deslicé una tarjeta de presentación por la mesa Grupo Estratégico Rosales, grabada en letras plateadas. Había registrado la empresa 2 meses antes, en silencio. Mientras todos estaban distraídos con el ascenso escenificado de Javier, no todas las reuniones fueron fáciles. Un cliente, aliado de años, se negó rotundamente. Nos quedamos con Vargas San Rosales, dijo con firmeza. Su lealtad a Arturo era obstinada, tal vez genuina. Asentí, dejé el expediente intacto, pero la tarjeta quedó en la mesa. Sabía que el tiempo convencería donde yo no necesitaba hacerlo. De vuelta en la oficina, Javier se apoyó en el marco de mi puerta, suspirando teatralmente. Mi papá no para de cargarme trabajo, dijo, lanzando una agenda de cuero sobre mi escritorio. Esto de ser BP es agotador. Mordí el interior de mi mejilla para no reír. No tenía idea. Le ofrecí una sonrisa pulida. Cerrando mi laptop, donde el imperio de su padre se deshacía un almuerzo discreto a la vez, y mientras Javier parloteaba sobre salidas de golf y cenas con clientes, supe que las semillas que había plantado ya comenzaban a echar raíz. El mesón de don Evaristo era el escenario favorito de Arturo. Mesas de madera oscura, cortes de carne caros y una carta de vinos pensada para impresionar a hombres que medían el poder en añadas. Había estado en suficientes almuerzos ahí para conocer el guión. Arturo alardeaba. Javier asentía y los clientes sonreían cortésmente mientras calculaban márgenes en su cabeza. Esa tarde, Marcos del Valle llegó primero, su expresión educada pero indescifrable. Javier entró detrás de Arturo, prácticamente brillando con una confianza prestada. Me deslicé en mi asiento frente a ellos, tranquila, casi desapegada, como si viera una obra cuyo final ya había leído. Arturo comenzó su actuación, elogiando a Javier como el liderazgo fresco que nuestra firma necesita para el futuro. Recitó números de crecimiento como si fueran evangelio. Su tono cargado de falsa convicción. Javier sonreía y no añadía nada sustancioso. Solo un ocasional exacto o así es. Marcos se limpió la boca con la servilleta, la colocó con cuidado y miró directo a Arturo. Terminamos nuestro contrato. Su voz cortó la actuación como vidrio rompiéndose en mármol. Por primera vez en años, Arturo titubeó. Disculpa, Marcos se recostó implacable. Isabela me mostró los números reales. Nos has estado mintiendo. Eso termina hoy. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el siseo de la carne en la parrilla al otro lado del salón. Javier parpadeó, su sonrisa colapsando. ¿Qué pasa? Papá, susurró, la bravuconería desvanecida. Antes de que Arturo pudiera responder, su celular vibró sobre la mesa. Luego el mío, luego el de Marcos. 2 clientes más, casi al mismo tiempo, anunciando la terminación de contratos. Mi copa de vino atrapó la luz mientras la levantaba, lenta y deliberada. La sonrisa confiada de Arturo se disolvió, su voz temblando mientras intentaba protestar. El reino que había construido no se derrumbaba de un solo golpe, se desmantelaba. Un cliente, un correo, una verdad a la vez. Tomé un sorbo de vino, saboreando la calma, y vi cómo las paredes de su imperio comenzaban a plegarse hacia adentro. Las semanas después del mesón de don Evaristo se sintieron extrañamente tranquilas. Los contratos pasaron a mis manos. Mi agenda se llenó de reuniones con clientes y el teléfono sonaba sin parar con ofertas. Pero una noche, cuando la oficina se vació y las luces de la ciudad parpadeaban afuera, un golpe me sobresaltó. Javier estaba en la puerta. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Los bordes filosos de su arrogancia suavizados. Su traje por fin le quedaba bien, pero sus hombros estaban encorvados, como si pesara el doble. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz débil. Señalé la silla frente a mi escritorio.
Se sentó, frotándose las palmas contra las rodillas, los ojos moviéndose como animal atrapado. No quería esto. Soltó de repente el puesto, el título. Mi papá me lo impuso. Dijo que tenía que probarme, pero nunca confió en que hiciera nada. Solo me usó, como usa a todos. Metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB. La colocó en mi escritorio, empujándola hacia mí con dedos temblorosos. Aquí está todo. Cuentas offshore, empresas fantasma, 10 años de fraude. Ha estado robando a sus propios clientes, a la junta, a todos. No la toqué. Todavía no. Mi mamá, continuó Javier, con la voz quebrándose. Ella manejaba parte del negocio. Él la destruyó. La manipuló hasta que se derrumbó. Le quitó mi custodia. La despojó de sus acciones. No se ha recuperado. Sus ojos por fin encontraron los míos. Me hará lo mismo si me quedo. No quiero ser como él. Lo estudié, buscando la sonrisita que vi aquel primer día. La arrogancia que había dolido como sal en una herida no estaba ahí. Lo que tenía enfrente no era un enemigo, era otra víctima del imperio de Arturo. Lentamente, tomé la memoria, su peso más heavy de lo que debería. Javier exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aliento por años, y por primera vez desde la celebración que me derribó, me di cuenta de que no estaba luchando solo por mí. Me quedé con la memoria 2 días antes de decidir. Los reguladores la enterrarían en burocracia. Los abogados la enredarían en trámites. No quería una investigación silenciosa. Quería que el mundo viera su caída. Así que llamé a un periodista en quien confiaba, Esteban Haro, quien había estado rondando la empresa de Arturo por meses. Tengo una historia, le dije, pero necesito tu palabra de proteger las fuentes. En una semana. El reportaje estalló. Cada detalle estaba expuesto, métricas falsificadas, cuentas offshore, proveedores fantasma. Mi nombre no aparecía en la nota, pero cualquiera que leyera entre líneas podía ver quién había guiado el cuchillo. Las cámaras rodearon la torre de cristal de Vargas San Rosales. Para el mediodía, las acciones habían caído un 12%. Para la noche, agentes federales sacaron a Arturo esposado, su rostro pálido y rígido mientras los flashes estallaban. Las llamadas no paraban. Empleados, cansados de ser peones, me contactaron uno por uno. Primero Amalia de análisis, luego Diego de creatividad, luego 3 más cuya lealtad había sido enterrada bajo años de miedo. No solo querían trabajos, querían construir algo honesto. Entonces vino la sorpresa que no esperaba. El cliente que me había rechazado semanas atrás, el que juró lealtad a Arturo, llamó a mi línea personal. Nos equivocamos, admitió, con voz baja. Queremos firmar contigo, más grande que antes. No dije nada al principio, solo dejé que el silencio marcara el cambio de poder. Esa noche, una llamada de cobro revertido sonó desde la cárcel del condado. Casi la dejé ir al buzón, pero la curiosidad ganó. Me destruiste, siseó Arturo, su voz despojada de su pulcritud. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un título? Dime tu precio. Esperé un instante, firme, y respondí fríamente. Esto no son amenazas, Arturo, son consecuencias. La línea se cortó, y supe que sería la última vez que escucharía su voz temblar en mi oído. Han pasado 2 años, y el horizonte se ve diferente desde la oficina de esquina de Grupo Estratégico Rosales. Nuestro nombre aparece en listas de la industria. Se susurra en salas de juntas y se firma en contratos más grandes de lo que jamás imaginé. Lo que comenzó con 5 clientes desertores se multiplicó en docenas. Ahora doy empleo a más de 50 personas. Cada una leal no porque tenga que serlo, sino porque cree en lo que construimos juntos. Algunas mañanas me detengo frente a la pared de cristal, viendo el piso de abajo vibrar con energía, creativos dibujando, analistas procesando, gerentes de proyectos corriendo contra plazos. Es el mismo caos que alguna vez cargué sola.
ahora compartido por un equipo que me respeta lo suficiente para llevarlo juntos. Mi nombre ya no persigue validación, la exige. Una tarde, un sobre sencillo apareció en mi escritorio, sin remitente. Dentro había un recorte del periódico de negocios exdirector, sentenciado a 15 años por fraude, malversación y evasión fiscal. Bajo el titular, garabateado en una letra desconocida, había 6 palabras. La casa de naipes siempre cae. Miré la frase, preguntándome si venía de Javier, de un antiguo colega, o de alguien que solo quería que supiera que la historia había cerrado su ciclo. Doblé el recorte y lo guardé en mi cajón. Durante un largo rato me quedé ahí, recordando a la mujer que alguna vez se enfermó trabajando para una empresa que la veía como reemplazable. Esa mujer se había ido. En su lugar estaba alguien más dura, más filosa, que no volvería a ser silenciada. Arturo lo perdió todo: su empresa, su libertad, su reputación. Yo gané algo que él nunca pudo el poder de crear: el respeto para mantenerlo y la claridad para protegerlo. La mayor venganza no fue su caída. Fue esto un imperio que él nunca podría tocar, nacido de las cenizas de su traición. Y mientras el murmullo de mi oficina se filtraba a través del cristal, me di cuenta de que ya no vivía en la sombra de lo que me quitaron. Estaba de pie en la luz de lo que construí,